Vamos a abrir la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Sí, del versículo 1 al versículo 7. El título de la prédica de hoy se llama Jesucristo es nuestro mediador. Primera Timoteo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Bueno, dice la palabra de Dios, un amén cuando lo encuentre. Dice la palabra de Dios, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí va lo central del mensaje. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces vemos aquí claramente que la palabra nos está exhortando. ¿Qué está demandando el Señor en esta mañana? Que nosotros no hagamos oraciones como hacen los gentiles, repeticiones por repeticiones, porque ¿qué es orar? Orar es conversar con Dios, orar es llegar a una intimidad con Él, pero a veces también nosotros como seres humanos, porque venimos de una naturaleza pecaminosa, nos llenamos de arrogancia, nos llenamos de una forma como... puedo decir poco sutil y nos creemos más que Dios, pero si nosotros nos ponemos como unos ratoncitos, entre más chiquiticos y reconocemos el poder de Dios, porque el gigante de nosotros es Dios, no es el enemigo, el Señor esa oración le va a agradar. Y lo más importante de todo es ponernos primero a cuenta con todos los demás, ¿verdad? Porque a veces estamos en querellas o estamos enemistados para que esa oración llegue. Entonces, cuando el Señor dice que Él es el único mediador, es que nosotros no podemos idolatrar dioses, ni poner a nadie allí que interceda. Muchas veces aquí en la iglesia los pastores oran de pronto hermanos que Dios lo usa, que tienen tantos dones, pero el Señor quiere que pongamos la mirada en Él y que sea una oración de verdad, una oración que lo exalte a Él como el Rey de Reyes. Ya, eso es lo que dice Dios cuando dice que se hagan rogativas, pero no viniendo de pronto acá al altar a exigirle a Dios un milagro, a exigirle a Dios que tiene que ser como yo quiero. No, hay que pedir con acción de gracias. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nadie para exigirle a Dios y mucho menos dejar de entender de que Él lo puede hacer si Él quiere, pues se haga su santa voluntad. Ahora, el mediador es Él. ¿Qué es mediador? ¿Qué es mediador? Mediador es una persona que habla o pide por otra, ¿verdad? A veces nosotros como padre de familia llegamos a una parte a acompañar a nuestros hijos y estamos allí como mediador para la cédula, para cualquier vuelta. Cuando ellos son menores de edad, nosotros estamos pendientes de ellos, ¿verdad? En ese momento nos convertimos en un mediador. Pero ya cuando nosotros aprendemos a depositar la mirada en Jesús y descansamos en Él, el mediador es Él. Si aquí el predicador está orando y dice, bueno, yo pongo al Señor Jesucristo como nuestro mediador, en Él es que le pido que interceda por el hermano que está enfermo, que tiene esta necesidad. El Señor ya sabe la necesidad que tiene, pero quiere que nosotros aprendamos a hacer una oración rogativa, ¿verdad? Que lo exaltemos primero a Él. Bueno, sin salirnos acá del tema, nosotros necesitamos también interceder por los demás. Necesitamos interceder por los demás. ¿Por qué? Porque el mundo allá afuera necesita el abrazo, la misericordia de Dios. Si nosotros no intercedemos por los demás, nosotros no estamos cumpliendo el mandato de Dios, que es predicar las buenas de salvación y sobre todo regalarle esa promesa que hay un Dios vivo que es nuestro mediador, que es Jesús. Entonces, si nosotros damos a conocer todo esto a los demás, el mundo no se va a sentir desprotegido. Tenemos 3 enemigos que aquí el pastor y la palabra por medio, el pastor nos los ha enseñado, y esos 3 enemigos ya sabemos que es nuestra carne. Nuestra carne es el enemigo número 1. El número 2 yo lo catalogo es
es el mundo, ¿verdad? Y el tercero es el Satanás. Pero sin embargo, nosotros le echamos la culpa siempre al diablo. No, que ese diablo permitió el COVID en mi vida, no, que se llevó a no sé cuántos miembros en la familia, pero no vemos que es un trato de Dios con toda la humanidad, no vemos que es la voluntad de Dios, que Dios está trabajando, que vendrán cosas mejores. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos allí? Interceder, ¿verdad? De pronto por esa persona o esa inconversidad que tiene la persona que se está expresando así, es decir, el diablo no tiene ningún poder porque Satanás fue vencido en la cruz del Calvario y él quiere que nosotros nos desviemos, que pongamos la mirada en el desaliento, en los problemas y las cosas que nos da la vida, porque en esta vida todos vamos a ser probados. El pastor y todos nosotros los que estamos aquí sabemos que es así, van a venir calamidades, van a venir tribulaciones, pero nosotros debemos confiar, dice la palabra, de descansar en mí, porque entonces no hacemos nada, nos hundimos en el lago. Entonces por eso debemos siempre glorificar a Dios, llegar a Él con una oración rogativa y reconocer que Él es el que va a interceder. ¿Por quién? Primero por nosotros. Y después entonces ya no, primero por nosotros no, porque ya Él sabe la necesidad que tenemos y las necesidades de los demás hermanos, y aunque del mismo barrio, de la misma nación donde estamos, en este caso Colombia y todos los países. Si nosotros miramos los grandes hombres de la Biblia, nos dimos cuenta de Moisés, el gran milagro que Jehová de los ejércitos dio cuando Moisés llegó en una oración rogativa diciéndole a él que no sabía ni hablar. O sea, llegó bajito ante Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo que le iba a dar palabra. Y ese hombre con todo, con cómo cogió ese asta y cómo él se llenó de no del poder de Dios, sino de la fuerza que Dios le dio en el espíritu y creyó. Y aunque el faraón, porque ya venía siendo parte del proceso también que Dios tenía con toda la humanidad, se levantaba, él volvía y otra vez iba al campo de batalla porque era el que estaba intercediendo en ese momento. ¿Por qué? Por llevar al pueblo de Israel, por sacarlo de allí, de esa esclavitud, de ese yugo que estaba permitido allí en esa época. Y así como pasó con Moisés, muchos hombres de la Biblia también lo hicieron. Y son tantas cosas hermosas que la palabra de Dios nos enseña. El apóstol Pablo también fue un hombre muy perseguido, fue un hombre que odiaba la palabra, odiaba a Jesús y después terminó siendo un gran seguidor de él. Entonces vemos nosotros que también fue un hombre muy maravilloso, como muchos más, como los apóstoles y todo lo que la palabra de Dios nos enseña, y estas personas oraban diariamente, intercedían por todos allí en ese momento. Entonces, si abrimos nuestra Biblia en Hebreo 8, vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreo 8, capítulo 1. El mediador de un nuevo pacto. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono del majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Entonces vemos aquí como en este capítulo el Señor también nos está hablando, ¿verdad? Que el único sumo sacerdote que está sentado al trono majestad de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está clarito, Él es el mediador de este nuevo pacto, ¿verdad? Él es el único al que nosotros debemos recurrir. Yo por eso en esta mañana este mensaje lo quiero dar, porque es que muchas veces nosotros ponemos la mirada en tantas cosas y pues Dios no quiere religión ni nada de eso. Dios lo que está buscando es que nosotros aprendamos a valorarlo a Él como nuestro mediador. Jesucristo es nuestro mediador. Si Jehová de los ejércitos fue la ofrenda tan hermosa y maravillosa que le dio a toda la humanidad para que usted y yo fuéramos salvos, ¿por qué no ponemos la mirada en Él? Siempre estamos buscando, hasta nuestra misma familia se convierte en un ídolo, porque a veces buscamos un miembro de la familia, el que está mejor económicamente, o el que yo creo que me puede resolver los problemas. No, Señor, tenemos que ir al trono que doblar rodillas y pedirle clemencia a Dios, pedir la misericordia, porque eres el único mediador. Cuando el Señor Jesús anduvo en la tierra, siendo hijo de Dios, Él oraba. Dice la palabra que era tan fuerte el llanto de él cuando las lágrimas
brotaban como gotas de sangre, porque ya él sabía lo que le iba a pasar, ¿verdad? Y los ángeles se presentaron al lado de él y le dieron esa fuerza a Jesús en ese momento. Entonces el Señor Jesucristo también se sintió solo allí, ¿verdad? Cuando los ángeles llegaron y le dieron esa fuerza para que él pudiera afrontar lo que se le venía, porque ya él sabía todo lo que le iban a hacer. Entonces, si la palabra nos enseña en Hebreos 2, 16, 17, porque ciertamente nos socorrió a los ángeles, no socorrió solamente a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él vino como un hombre, por lo cual debía ser, lo era necesario ser, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel como sumo sacerdote. Imagínense ustedes, esta es una palabra muy fuerte, porque siendo el Hijo de Dios se hizo hombre, fue humillado, fue hecho llaga, como dice la palabra de Dios, ya, y permitió todo lo que pasó, porque socorrió la descendencia de Abraham, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros no valoramos ese sacrificio, siempre buscamos a alguien y nos convertimos en idólatras para que interceda por los problemas de nosotros. Entonces, siempre que oremos hay que hacer una oración rogativa, una oración pidiéndole a Dios misericordia, arrodillarnos con una actitud, no imponencia, iglesia, sino que se haga la voluntad del Señor, porque el Señor lo sabe todo. A veces las enfermedades, los problemas, las dificultades son puestas por Él, porque yo sí creo esa promesa maravillosa, no sé si usted la cree, pero yo la creo, que Él venció a Satanás, se llevó toda la potestad de los ángeles, todo lo que quería hacerle daño lo venció ahí. Entonces, ¿por qué tenemos que echarle siempre la culpa al diablo si hay hambre en mi casa, si hay escasez económica, si de pronto hay una pandemia que se ha llevado 5 o 6 miembros, ni Dios lo quiera, lo que sea, ¿verdad? Hay que siempre decirle Dios gracias, aunque uno le duela, aunque uno sienta dolor, de reconocer que todo es parte del plan maravilloso que tiene Dios con una familia, que tiene Dios con cada uno de nosotros. Él conoce en esta mañana la tristeza que hay en el corazón del pastor, de mi mamá, de mi papá y de todos los miembros que me están escuchando en esta mañana. Pero Dios no nos va a poner carga de la que nosotros no podemos aguantar, dice su palabra. Las cargas, Dios las permite. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder moldear nuestro carácter, nuestras cosas, nuestra forma de ser, a ver en quién hemos creído, a ver si vamos a poner la mirada atrás, o quizás para que nosotros le sirvamos más a Él, no sé. Lo único que yo sé es que Dios ama a toda la humanidad, y todo esto que está pasando es pasajero, y que algún día, ya mañana o pasado mañana, o antes que se termine el año, se va todo y vuelve todo a la normalidad, y así. Pero no debemos de quitar la mirada en Él. Cristo siempre está pendiente de todo, y Él desde allá intercede por toda la humanidad. Y ha puesto acá en la tierra apóstoles, los apóstoles, los hermanos en la fe, personas cristianas que de verdad oran, ¿ya? Y hablan del amor y las maravillas de Dios. Juan 7 dice, Jesús ora por sus discípulos, y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17 del versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Imagínense ustedes, el mismo Jesús orándole a sus discípulos, ¿verdad? Y esto es una enseñanza muy maravillosa, porque siempre hay que orar y pedirle en el nombre de Jesús que el Señor toma el control de todo y que se haga su santa voluntad, no de una manera arrogante ni nada de eso. Rogativas sí debemos ser, y ponernos, mejor dicho, chiquitico delante del Señor, porque Él es el Todopoderoso, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, y no venir con imponencia ni nada de eso, porque el Señor no le gusta eso. Él le gusta un corazón con Cristo y humillado. Si nosotros llegamos con ese corazón lleno de humildad, dejamos esa arrogancia, porque la arrogancia Dios nunca Dios ha compaginado con la arrogancia. Él le gusta un corazón humilde, un corazón rogativo, un corazón que se quite se quite los tacones para ponerse una sandalia. Quizás de pronto usted dirá, sí, pero sucia, no importa, pero Dios quiere que nosotros aprendamos a humillarnos a Él. Cristo oró por todos nosotros, y desde allá, desde el cielo, está intercediendo, porque en este mundo todos vamos a ser tentados. El que se quiera creer más firme, como dice su palabra, que no resbale, ¿verdad? Porque el Señor ora por todos nosotros, y Él sabe
y permite a veces aún la misma tentación, aún que nuestra propia carne, porque todos somos débiles, caigamos y Él nos levanta, pero siempre y cuando tenemos que aprender a reconocerlo a Él en todo lo que nosotros hacemos y lo que nos dice la palabra. Primera de Corintios 10:13 dice: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahí está, iglesia, lo que yo les estaba ahorita diciendo en la palabra. Antes de leer este versículo, vemos claramente que todos nosotros podemos caer en cualquier momento. Entonces, por eso no podemos llegar ante el altar con una oración de arrogancia, porque nosotros en cualquier momento podemos caer, pero si nosotros reconocemos que somos pecadores, que sin Él no somos nada, como dice su palabra, y que la tentación siempre nos va a llegar porque somos seres humanos, Dios siempre es fiel y Él es el único bueno. Aquí no fallamos nosotros, fallamos como esposa, fallamos como esposo, fallamos como hijo, como hermano, pero Dios no falla y Dios permite que nosotros seamos tentados en todas las dimensiones, pero nosotros tenemos que aprender también a resistir al diablo, porque si nosotros no aprendemos a resistir allá a las cosas que el mundo está ofreciendo, que ya viene el fin de año, la vanidad y todo lo que se mueve, y aquí en Barranquilla el carnaval que se celebra, no resistimos a eso y nos dejamos llevar, y que si de pronto nuestra propia carne, que es nuestra concupiscencia, nos lleva a cometer cosas, a hacer cosas que a Dios no le agrada, entonces allí sí nos estamos dejando guiar del Espíritu Santo nuestra vida y nuestra alma. Entonces por eso qué lindo es cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo también obre en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos redarguye pecado, juicio y justicia, como dice su palabra, nos enseña, nos instruye y le dice a los jóvenes, sobre todo a todos los jóvenes, qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. El vocabulario aún que adquieren en las redes sociales y en tantas cosas, Jesús te está diciendo no lo haga, imita las cosas buenas, ser hacedores de Dios, hacedores de la palabra de Dios, y Cristo siempre va a interceder por todos nosotros. Él desde allá arriba está intercediendo, pero nosotros somos los que nos pecamos y nos olvidamos del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Entonces qué bonito es tener una comunión los unos con los otros, gozámonos, debemos estar gozosos, amarnos los unos a los otros, como dice la palabra, y practicar la armonía. Como cristianos van a venir pruebas, van a venir cosas difíciles, pero el Señor Jesucristo no nos ha dejado solos. Él nos ha enviado el Espíritu Santo, dice su palabra, para que el Espíritu Santo more en nosotros, cuando nosotros lo dejamos entrar, porque Él es un caballero. Entonces por eso el Señor nos dice en Juan 14:23, cuando somos obedientes al Señor Jesús, gozamos de una comunión maravillosa con el Padre, y el Padre obviamente va a interceder y va a hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros queramos. Para ser restaurada la vida tuya y la vida mía, tenemos que dejar que Dios nos lleve, que sea el Espíritu Santo que more, que sea Jesús el que decida, que se haga la voluntad de Dios, como dice el Padre Nuestro, porque esa es la oración que Dios nos dio como guía. El Padre Nuestro es la oración oficial de todo creyente, pero hay que saberla decir y vivirla. El Señor Jesús ruega por cada uno de nosotros. Cuando tenemos algo que no está bien, cuando sabemos que algo está malo, el Señor está ahí. También la palabra nos enseña que Cristo es nuestro abogado. A veces ponemos la mirada nada más en el abogado que estudió o el profesional, pero si nosotros antes de ir a ese abogado, sea el médico que está tratando una enfermedad, decimos: Cristo, tú eres nuestro abogado, tú eres ese médico, y lo ponemos a Él, y después nos atesoramos de lo demás, el Señor obra si es su santa voluntad. A veces dice un sí, a veces dice que con un no, ¿verdad? Entonces Él nos dice que yo lo conozco y nos guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios está en nosotros. Entonces, para que el diablo
no nos zarabandee, que a veces le echamos la culpa al diablo. La palabra nos enseña también en Santiago que nosotros debemos permanecer en él y el diablo coge la maleta y se va, ¿verdad? Ya no tiene que hacer nada aquí porque sabe que perdió el año, porque ese hermano está agarrado de la palabra, la vive, la atesora y la pone por obra. Entonces, las señales de los clavos que Jesús tuvo en su cruz, en la muerte que tuvo, que fue una muerte muy difícil. El Padre, Él dice, Padre, yo sé que Él ha pecado, pero Él pagó por todos nosotros. Esos clavos, cada vez que a Él le enterraban esos clavos, me imagino el dolor tan grande que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está el sacrificio que nosotros decimos que creemos y participamos acá de la Santa Cena? Y cuando llega la prueba, llega la aflicción, nos olvidamos de Él y ponemos la mirada en otras cosas. Ponemos la mirada en el médico, en el abogado, en un miembro de la familia, o de pronto quizás en un político, pero no ponemos la mirada en el que debe interceder y que lo sabe todo. Entonces, la única promesa de salvación que nosotros creemos que es única, no, la palabra está inspirada toda por el Espíritu Santo de Dios y es amor. Y reconocer que la sangre de Jesucristo, iglesia, la sangre de Jesucristo es la que nos va a redimir de toda maldad. Entonces, por eso, en primera de Juan 1:19, él lo dice, ¿verdad? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto es muy importante porque a veces pensamos y queremos que aquí los pastores intercedan por los demás y que aquel hermano que Dios lo usa en sanidad, lo usa en liberación, pero esta cita bíblica es real, porque si nosotros no queremos reconocer nuestro pecado, nuestra condición espiritual en que estamos, no vamos a ser nunca libres. Ahí nos vamos a quedar toda la vida. Pero si usted se pone a cuentas con el Señor, no con el pastor, ni con el padre, ni nada, y reconoce, llorando de verdad de corazón, le entrega su corazón, porque Dios nos está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Y le decimos, Señor, quita todo esto, quita todo lo malo que yo hago, sea, lo que se practique, lo que hay en su corazón. El Señor es fiel y justo y el Espíritu Santo nos va a invadir en ese momento y vamos a ser perdonados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas veces nosotros no hablamos bien con Dios, no somos sinceros con el Señor y queremos que el Señor nos responda y queremos las cosas a nuestra manera, no. Entonces, si aquí viene un hermano o un pastor o alguien intercede y las cosas no se dan, entonces ya no voy más a la iglesia, peor todavía, entonces no estoy creyendo de verdad en Dios, porque la fe es eso. Si las cosas no se dan, hay que seguir peleando la buena batalla de la fe, así no se den, y no bajar la guardia, seguir buscando al Señor. Ese es el verdadero cristiano. Entonces, un verdadero hijo de Dios, así sea en la mala, como ahorita que estábamos alabando a Dios, no debe de apartarse de Él cuando las cosas se dan, ¿verdad? Porque eso sería desagradar al Padre Celestial. Pero si en todo momento, en prueba, en tribulación, en lo que se venga, usted agrada a Dios sirviéndolo, buscando, haciendo la obra, oye, ¿tú crees que Dios a nosotros no nos va a dejar desamparados? No, Señor, aunque la cosa y la respuesta no vaya a ser sí enseguida, porque a veces queremos los milagros enseguida, instantáneos. Dios los conoce, Dios sabe, y todas las cosas que pasan nos ayudan para bien, conforme sea la búsqueda que nosotros tenemos hacia el Señor. Entonces, por eso nosotros debemos aprender a guardar su palabra, atesorarlo y esperar en Él, que es lo más importante. Cuando oremos, nosotros siempre tenemos que hacer reconociendo el gran sacrificio que Dios hizo en la cruz, ponernos a cuenta con Él, que es lo más importante, perdonar también. Perdonar, hay que saber perdonar, porque si nosotros no perdonamos, estamos mal con nuestro esposo o con nuestra pareja, entonces tampoco esa oración va a ser grata ante los ojos de Dios, ¿verdad? Recordar ese sacrificio y de todo corazón decirle al Señor Jesús que interceda y que se haga su santa voluntad de una forma rogativa. Si me toca llorar, lloro, Padre, papito lindo, pero que usted le salga esa oración de verdad de corazón. Acercémonos a Él confiadamente, al trono de su gracia, dice su palabra, para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Lo dice Hebreos 4:16.